Posición de la Revolución Ciudadana o qué piensa la Revolución Ciudadana sobre esto y sobre la eliminación de los subsidios a las gasolinas eco y extra en el país. Bienvenido, muchas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista en Unión Radio. Muy buenos días, gracias a ustedes, Erika, Carlos Luis, Javier. Un abrazo sentido a todos ustedes. Contento de estar aquí en Radio La Unión. Y bueno, sí merecen algunas palabras, sobre todo en la rueda de prensa del presidente de la Asamblea, Henry Crowley, con el cual también tenemos muchas diferencias y sobre todo en el Partido Social Cristiano, ¿no? Pero hay que darle también al César lo que es el César, lo que decía Henry Crowley, para luego ir al tema de los subsidios. Es verdad, o sea, vivimos en un estado de mentira donde se ha normalizado y se ha institucionalizado la mentira, donde puedes decir mentiras sin despelucarte y pues no hay alguien que pueda verificar. Necesitamos un mecanismo de poder también convertir a la verdad como un derecho humano. De hecho, sería una propuesta incluso también para el legislativo. Y decirte que evidentemente la Asamblea Nacional no ha sido para nada un estorbo en el plan de gobierno del presidente, o al menos en el que él prometió en campaña, porque cuando el presidente Noboa gana la elección, comienza ya a poder enviar al legislativo sus proyectos económicos urgentes, que decía él que era para la reactivación económica, y esta reactivación económica de ella iban a ser la lucha contra la inseguridad y una serie de cosas. Y vemos que a pesar de tener las herramientas incluso de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, pasaron las leyes del presidente Noboa y no ha habido resultados concretos tanto en lo económico como en lo social, que es la lucha contra la inseguridad. Otras herramientas que ha tenido el presidente Noboa son, por ejemplo, la subida de un impuesto recesivo, en el cual dijo claramente que no iba a subir los impuestos, mucho menos el IVA, en campaña. Y una vez ya estando en el gobierno, en el Ejecutivo, ejerciendo el poder, subió del 12 al 15 con la excusa de financiar esta guerra interna con los GDOs o grupos de delincuencia organizada. Podemos ver y podemos notar, por ponerte un ejemplo, desde el que el presidente Noboa le declaró la guerra el 9 de febrero, me parece, a los grupos de delincuencia organizada, en algunos cantones donde pasa de estado en estado en excepción, se han incrementado los homicidios por cada 100.000 habitantes hasta el 400%. Estoy hablando de datos de la INEC, no datos inventados, no ideas u opiniones. Estoy hablando de cantones como Rocafuerte, como el cantón Pichincha de Manabí, como Chone. Un 350% ha crecido la criminalidad en el Cantón Durán. Entonces, podemos también reflexionar de que esta lucha está perdiendo el país. Aparte de tener una consulta popular que dijo el gobierno que ganó por goleada y que tenía todas las herramientas en materia de seguridad. Incluso hace poco se estaba tratando en el legislativo ya el incremento de las penas, ¿no? Que tiene que ser también conforme a la Constitución, proporcional, como dice incluso el COIP. Cualquier reforma al Código Orgánico Integral Penal debe ser proporcional. Entonces, teniendo todas estas herramientas, el presidente Noboa no ha tenido resultados positivos y, por supuesto, quiere tirar la responsabilidad de la cancha del legislativo, quiere evadir su responsabilidad como presidente de la República, y también ha tomado una serie de medidas, entre ellas la que mencionabas tú, ¿no? Que es la subida de los precios de los combustibles. Ellos llaman estabilización, que es un nombre realmente adornado, ornamental para lo mismo, que es subir los precios de los combustibles, algo que no prometió en campaña, y por supuesto ha tenido reacciones negativas dentro de la población porque se encarece el costo de vida, no solo por esta medida, sino por todas las medidas que ha tomado el presidente. Solo para ponerte un ejemplo, hoy, los primeros 5 meses, de enero a mayo, 154.000, según Enemdu, personas han perdido su empleo pleno. El presidente nos dice, por un lado, incluso nosotros estamos preocupados de las cifras que da el Banco Central, que dice que en el primer semestre vamos a crecer 1,2%. No entendemos técnicamente de dónde sale esa cifra. Si tenemos una recesión, el consumo de los hogares ha disminuido 1,1%, las exportaciones han disminuido en general 0,50%, el gasto mismo del gobierno se ha reducido más de un punto porcentual.
con respecto al 2023, en el mismo periodo, ¿no? En este análisis comparativo. Entonces, no entendemos y sí cabría analizar las fórmulas técnicas que está sacando el Banco Central para lo que creemos nosotros maquillar ciertas cifras para generar una falsa imagen de que estamos mejorando. Cuando el ciudadano a pie sabe que hoy ya no puede enviar a sus hijos con el dólar de lunch que les enviaba antes. Esas medidas se aterrizan en esas acciones, estimado Carlos Luis y Javier y Erika. Al final del día, las medidas que se toman en la macroeconomía afectan a la microeconomía y una de ellas, por supuesto, ha asesinado el consumo en la microeconomía. Abogado, actualmente usted considera que la vida se ha encarecido, es lo que enfatiza usted. No es que considero que la vida se ha encarecido, es que cuando tú subes un impuesto recesivo, como es un impuesto que no es progresivo, que todos tienen que pagar en todos los artículos que graban el impuesto al valor agregado, por supuesto pues que hay una contracción en la economía, por supuesto que la gente va a consumir menos, va a gastar menos. Incluso en la clase media ya vas a evitar o al menos a calcular un poco antes de comprarte un vehículo, a ver qué pasa con el IVA, porque esos 3 puntos porcentuales por supuesto que te van a afectar en la economía, en tu bolsillo, y obviamente esto encarece también a la canasta básica. No es una opinión, sino que es incluso una relación directa y prácticamente un axioma de lo que es subir el IVA. Y por supuesto, el presidente mismo lo ha dicho, pero lo ha justificado con el financiamiento de la guerra contra los grupos de delincuencia organizada, una guerra que estamos perdiendo, una guerra que lastimosamente estamos perdiendo, porque a nivel correctivo, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, eh, habla el presidente de que hay complicidad de gobiernos anteriores, pero en el gobierno del presidente Noboa es donde Fito, alias Fito, uno de los principales cabecillas de estos grupos de delincuencia, se escapó de lo que se considera la dependencia del SNAI, ¿no? Bueno, al final del día, eso por una parte. Y por otra parte, el presidente Noboa claramente ha dicho que hay que poner el hombro. ¿Por qué el presidente nos sube 3 puntos porcentuales del IVA cuando el grupo Noboa debe más de 90 millones en impuestos al país? ¿Por qué no empieza poniendo el hombro el presidente? ¿Por qué no hay ese ejercicio también de transparencia, de honestidad intelectual, de decir, ok, yo estoy pidiendo al país un apoyo, yo voy a donar a la deuda que tiene el grupo Noboa, al menos en lo que me corresponde? Entonces, vemos un doble discurso, vemos unas contradicciones constantes en el discurso del presidente Noboa y por supuesto podemos llegar a dos conclusiones, o que está mal asesorado o que el presidente Noboa tiene una voluntad de acabar con todo las Asambleísta, esperanzas que tiene el país. abogado, abogado, pero en el gobierno del señor Rafael Correa tuvieron la oportunidad de haberle cobrado todos los impuestos. De hecho, lo hicieron porque hasta una hacienda le quitaron al señor Álvaro Noboa. El señor Álvaro Noboa anunció en su momento que les pagó, tenía hasta un cheque listo y que no le quisieron aceptar en ese momento, el gobierno de ese entonces, aceptar el pago. Entonces, ¿cómo es que ahora a estas alturas pedimos, exigimos que paguen los impuestos cuando la Asamblea Nacional condonó también tipos de deudas para grandes deudores? Pues entonces, ¿cuál es el discurso que le queremos dar al país? Pues Yo creo que hay que hacer un ejercicio también de hacer un timeline, una línea de tiempo. En la línea de tiempo, en los 10 años de Revolución Ciudadana, se prohibió, se combatió contra la evasión fiscal y esa era uno de nuestros rubros más importantes porque se le empezó a cobrar impuestos a las personas que tenían sobreutilidades. Entonces, por supuesto que hemos tenido más recursos en los 10 años juntado al boom petrolero, que es un boom petrolero es muy similar al precio del petróleo, del barril de petróleo el día de hoy. No teníamos excusas para no hacer obras. Nosotros llenamos y sembramos al país de obras, combatiendo la evasión tributaria, combatiendo también en la medida de lo posible la salida y la fuga de capitales a paraísos fiscales. Y ya en un lapso de tiempo, haciendo este ejercicio de línea de tiempo, del 2017 al 2021, al menos en esa temporada, se condonaron más de 900 millones de dólares
a grandes grupos empresariales y por supuesto esto se tomó como una medida y un incentivo a la economía para que haya más inversión de la empresa privada. Pero lo que vemos es que en la realidad y en los resultados eso no ha sido efectivo porque el empleo solo deja de crecer desde el 2017. Por ahí, después de pandemia, sí hay un efecto rebote del empleo, porque obviamente hubo una contracción del empleo pleno, pero luego por ese efecto rebote, cuando volvimos a la nueva normalidad, ya hubo un incremento de este empleo pleno, pero no se recupera, incluso no podemos recuperar los niveles de prepandemia en lo que tiene que ver con empleo pleno. A todos los radioyentes que nos escuchan. Entonces, eso es preocupante, porque los candidatos, sobre todo a presidentes, conocen la realidad del país. Y esto no es una crítica destructiva, y eso quiero que lo entiendan. Nosotros tenemos una preocupación genuina porque el presidente de la República pueda tomar decisiones correctas que le beneficien al país, porque él sabía la condición en la cual tomaba al Ecuador. Entonces, nos hemos prestado, el Partido de la Revolución Ciudadana, desde la Asamblea, a no ser una traba, una aldaba en la puerta que se supone que quería abrir el gobierno para restaurar este crecimiento económico. Y por supuesto, tenemos ya a los 7 meses resultados que nos dicen que el presidente no tiene interés ni voluntad política de sacar el país adelante. Ahora, hay que ser honestos intelectualmente. En 7 meses no se pueden resolver los problemas fundamentales del Ecuador, pero al menos debes contar con un plan y con una estrategia clara y bien comunicada para que el país pueda tener la tranquilidad de que estás trabajando hacia ese objetivo. Y el presidente Noboa de lo que más carece es de esa planificación, de lo que más carece es de esa garantía al pueblo ecuatoriano. Y solamente para terminar esta intervención, para muestra un botón, el plan anual de inversiones es el más bajo de los últimos 7 años. La ejecución de ese plan anual de inversiones es la más baja de los últimos 7 años, superando incluso antecesores que han sido nefastos como Lazo y como Moreno. Es de 16,40% esa ejecución. ¿Cómo tú entiendes que estás pidiendo, incluso estás tratando de obtener más recursos a través de la subida del IVA, a través de préstamos a organismos de financiamiento que te ponen condiciones, dicho sea de paso, como el Fondo Monetario Internacional, y no ejecutas la plata que ya tienes programada? O sea, ¿cómo se entiende esa ineptitud, esa mediocridad? Y al final se venden como el nuevo Ecuador, cuando usan los mismos mecanismos realmente el viejo Ecuador, ese Ecuador jurásico, fondo monetarista, que lo único que hace es encarecer la vida de los ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias, abogado John Íñiguez, miembro del Buró de la Revolución Ciudadana. ¿Qué edad tiene usted, abogado? Yo, 30 años. Qué bien, lo felicito, siga adelante y que tenga éxitos. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista a este medio de comunicación, a quienes lo escucharon y quienes lo observaron también. No, muchas gracias a ustedes, gracias por ejercer un periodismo de calidad, ¿no? Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. 8 de la mañana.